Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su canal favorito, Halcyon, en la tercera entrega de Generate Yearly Report de nuestro curso de UiPath de Developer Advanced. Así que venga con el intro. Antes de comenzar este video, amigos y amigas, antes de meternos de lleno ahora a la segunda parte que vendría a ser los performers, agradecer a cada uno de ustedes, amigos y amigas, por el apoyazo que le dan al canal, por suscribirse, por sus likes, por sus comentarios. Muchas gracias ahí, que yo los leo, les mando ahí también su like, su corazoncito, que me gustan sus comentarios, amigos y amigas, que eso me motiva mucho. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Y si estás compartiendo los videos a tu abuelita, ¿qué cosa quieres? A tu tío, a tu amigo, a todos, muchas gracias, te lo agradezco demasiado porque eso ayuda a crecer esta comunidad de Halcyon y además no solamente ayudas a crecer el canal, sino también a difundir la herramienta que tanto nos gusta. Así que muchas gracias porque así este material llega a todos. Y si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte, de darle clic a la campanita porque siempre traemos material al canal. Así que ahora sí, sin más, comenzamos con la tercera parte, amigos y amigas, que vendría a ser ahora, ¿cuál? El performer, correcto. Así que vamos ya a nuestro UiPath Studio. Estamos ready. Bien, amigos y amigas, estamos aquí en la guía. Para los que recién están viendo este video por primera vez y no vieron las anteriores, recordarles que esta es la parte 3. Ojo ahí, amigos y amigas, vayan a la parte 2 y a la parte 1 de este assignment número 2. Lo van a poder encontrar como assignment número 2. Así que nosotros avanzamos. Vamos a comenzar ahora con nuestro performer. ¿Y qué nos dice aquí la guía? Lo que nos dice la guía aquí, amigos y amigas, es de que todo lo que ha subido el dispatcher, todas las colas que ha subido el orquestador, el dispatcher, esas transacciones, ahora lo que vamos a hacer es utilizar este performer de tipo cola, o sea que la variable ya no lo vamos a tener que cambiar a string, sino lo vamos a mantener a colas porque estamos trabajando ahora con colas. Entonces, este performer, sus variables del transaction item va a tener justamente, o la variable va a ser de tipo cola, amigos y amigas. Es por eso que ahora vamos a crear un nuevo reframework, y lo vamos a poner de nombre performer. Bien, amigos y amigas, ya hemos creado nuestro performer, nuestro archivo, o mejor dicho, nuestro reframework de performer, amigos y amigas. Y aquí lo que nos dice la guía es de que vamos a utilizar, si abrimos este main, vamos a encontrar que las variables que tenemos aquí, amigos y amigas, este transaction item debe ser de tipo cola. Entonces ahí está, no se va a mover como les mencioné, como lo hicimos con el dispatcher. Aquí no se va a mover, lo vamos a mantener tal cual está aquí porque, como les mencioné, amigos y amigas, la data que está en el orquestador son de tipo colas. Por lo tanto, tenemos que trabajar y mantenerlo con esta variable. Aquí en nuestra guía, amigos y amigas, lo que nos dice ahora es de que debemos editar el config y en el config, en la hoja settings, debemos de colocar el nombre de la cola como in-house-process 4. Esto lo hicimos para el dispatcher y lo mismo vamos a hacer ahora para el performer. ¿Qué más debemos agregar aquí, amigos y amigas? El system-URL y el system-credential. Bien, amigos y amigas, lo que vamos a hacer ahora y de todo lo que hemos leído, esto ya lo hicimos, ya sabemos cómo hacer esto. Este segundo punto también ya lo hemos hecho, ya sabemos cómo hacerlo. Y este tercero también. Así que vamos a ir rápidamente a nuestro archivo config y vamos a setear todos estos, amigos y amigas. Bien, amigos y amigas, de todo lo que nos dijo la guía, ya hemos actualizado el nombre de la cola. Aquí está in-house-process 4. También hemos creado este system1-URL y aquí hemos puesto justamente la URL y el system1-credential, el mismo porque así lo hemos creado en el orquestador. Ojo allí, amigos y amigas. Ahora, amigos y amigas, en la hoja constants, aquí la guía nos dice que lo mantengamos en 0. ¿Por qué? Porque los reintentos van a estar definidos por el orquestador. Así que lo mantenemos como 0, no tocamos nada, solamente guardamos y cerramos este archivo. Bien, ahora lo que nos dice la guía es de que solamente vamos a utilizar la aplicación Acme System 1.
Así que para eso debemos crear un folder llamado System1 y además debemos reutilizar de los procesos que ya hemos visto. Así que vamos a hacer eso, vamos a reutilizar estos proyectos que están en nuestros proyectos, valga la redundancia, amigos y amigas. Entonces vamos a traerlo aquí a este proyecto, a este performer. Así que vamos a hacer eso. Bien, amigos y amigas, ya hemos hecho esta actualización aquí en el performer, ya hemos copiado los proyectos reutilizables, los workflows a este proyecto, así que solamente vamos a darle refrescar y aquí tenemos. Recordarle, amigos y amigas, de que si quieren que les aparezcan las imágenes que se han capturado en otro lugar, tienen que copiar esta carpeta y pegarlo a esta carpeta. No hay impacto, no pasa nada, amigos y amigas, solamente es para que aparezca justamente las imágenes en las actividades. Entonces hemos copiado este screenshot, también hemos copiado el common, donde ahí justamente está el send email, que esto ya lo tenemos en nuestro dispatcher assignment 2 que hemos creado. Ahí está lo que hicimos en el video anterior, amigos y amigas. También aquí ya hemos pegado nuestro System 1. Aquí está nuestra carpeta y aquí tenemos el Close, el Login, el Navigate to WA Details. También tenemos el Navigate to Word Item y el Update Word Item. Vamos a validar nuestra guía y vamos a ver qué nos está faltando. Aquí en la guía nos dice, amigos y amigas, de que debemos abrir el Init All Application, que ya sabemos dónde está ubicado. Así que esto va a ser un poco más rápido, amigos y amigas. Los que ya han visto el primer video y el segundo, entonces ya están más familiarizados con estos tipos de workflows. Por ejemplo, el Init All Application, ya saben dónde ubicarlo, así que yo voy a ir un poco más rápido para este video. Así que solamente tenemos que abrir el Init All Application y dentro de allí invocar el System 1 Login. Debemos abrir después el Close All Application y colocar ahí el System Close. Esos dos, primero vamos a hacerlo rápidamente, amigos y amigas. Aquí está, nos vamos a inicialización. Vamos a la última parte aquí y aquí vamos a agregar nuestro System Login. Vamos aquí en System 1, en la carpeta System 1 y vamos a arrastrar nuestro login. ¿Qué nos pide aquí como argumentos? Vamos a ver. .toString, amigos y amigas. Ahí está. Bien, ya hemos finalizado con esto. Ahora lo que nos pide también es ir a nuestro close. ¿Dónde encontramos nuestro close? Nos vamos al en process. Abrimos el try y aquí debemos colocar, amigos y amigas, nuestro System 1 Close. Aquí está, en esta carpeta System 1, aquí está System 1 Close. Aquí lo arrastramos y ahí está, amigos y amigas. Vamos a abrir y no nos debería faltar nada. Ahí está, listo, lo tenemos. Lo que nos dice la guía, amigos y amigas, ahora es utilizar el kill all process y en el process name allí colocar eExplorer. Debemos de agregar también justamente esta actividad kill process. Cerramos esto, nos vamos a nuestro main. Aquí está, abrimos inicialización y nos vamos aquí, first run, abrimos, expandimos y aquí está el kill process, kill all process. Abrimos open workflow y aquí vamos a agregar nuestra actividad kill process. Esto ya lo vimos también, es muy similar a lo que hemos hecho en en la parte 2 sobre el dispatcher, así que esto ya lo hemos visto también, amigos y amigas, así que es muy rápido de hacerlo, lo voy a pasar muy rápido. Aquí pongo eExplorer. Aquí está, ya lo tenemos ahí, amigos y amigas, así que vamos a poner aquí, vamos al final, ahí está, amigos y amigas, nada más, no tenemos que hacer nada más y cerramos. Ahora, lo que nos dice es, vamos a abrir nuestro process, amigos y amigas, ahí está, vamos a abrir nuestro process y en el process lo que debemos de agregar es una variable de tipo string para poder capturar el Word Item actual que en ese momento se está procesando y para eso ¿qué debemos hacer? Utilizar un assign donde vamos a colocar justamente aquí como se ve en la imagen, vamos a agrandar un poco más, el WID igual a lo que vendría a ser transaction item.specific content WID.toString. ¿Por qué el specific content? Porque esa es la forma, amigos y amigas, de capturar los valores de la cola. Entonces vamos rápidamente a nuestro process. Aquí salimos, vamos aquí al process transaction. Abrimos el process, aquí está. Y lo que nos dice la guía es vamos a utilizar un assign. Aquí está el assign. Vamos a poner aquí, vamos a crear una variable que se llama WID, que sea de tipo string. Vamos a ver que sea de tipo string. Ahí está en el process, muy bien. Y lo que vamos a hacer aquí, amigos y amigas, ahora en la parte del igual, vamos a sus propiedades para que se vea mucho mejor la expresión. Y aquí vamos a poner, y tal cual está la guía, debemos de agregar inTransactionItem.specificContent entre paréntesis WID
.toString y le damos OK, amigos y amigas, y ahí está. Bien, ahora lo que la guía nos dice es que debemos de arrastrar en el process este System1 Navigate to WE Details. Eso es lo que vamos a hacer ahora, amigos y amigas. Aquí estamos. Vamos a arrastrar ese Navigate to WE Details. Aquí está. Lo tenemos. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a agregar ¿cuál? Vamos a agregar la URL. Vamos a agregar la URL allí, amigos y amigas. Aquí está. Y aquí vamos a colocar ahora ese WEID. Aquí está, lo tenemos, amigos y amigas. Ahora, esto lo que nos dice es que debe ser numérico. Bien, fácil para eso. Vamos a cortar esto. Vamos a poner convert.toInt32 entre paréntesis y ahí pegamos este valor. Y ahí está, amigos y amigas, ya lo hemos convertido a entero. Y vamos a revisar qué tiene este WE Details. Aquí está. ¿Qué es lo que nos dice? Solamente hacemos un navigate to y ahí está. El System1, que ya lo tenemos con slash. Aquí es word item slash y aquí se pone este valor del word item. Bien, amigos y amigas, así nos pide la guía, así está la guía. Así que ahora vamos a ver qué más nos dice. Bien, ahora lo que debemos de hacer, amigos y amigas, es que debemos de crear este extract vendor information. ¿Para qué? Para que dentro de este proyecto se pueda exportar, se pueda capturar este tax ID y que sea un argumento de salida. Así que, amigos y amigas, vamos a hacer eso. Esto ya lo sabemos hacer porque esto lo vimos en el assignment 1, cómo capturar esos valores. Así que los voy a mostrar, sí, pero vamos a hacerlo súper rápido esta parte. Bien, vamos a System1, vamos a crear otro sequence con el nombre que nos dice la guía y le damos crear o create. Y ahora lo que haremos aquí es agregar un attach browser. Vamos a poner un attach browser. Aquí está, un attach browser. Y debemos de indicar, aquí está, la página donde vamos a capturar este tax ID. Así que, a ver, vamos de nuevo. Aquí está el tax ID y esto es lo que debemos de capturar. Para eso vamos a utilizar un getText. Correcto, amigos y amigas. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el getText. Aquí lo tenemos, el getText. Listo, arrastramos y vamos a indicarle este campo. Así, todo, amigos y amigas, porque esto ya lo vimos en el anterior video con respecto, o mejor dicho, en el video de la Assignment 1. Ojo ahí, chicos, si no lo has visto, pásala, que está muy bien. De paso, regálame un like ya que estás allí. Vamos a agregar ahora su variable de salida, su output o su valor. Vendor information, así como está ahí, como lo tenemos aquí en la página mismo, vendor information, ahí está. Ya tenemos capturado esa salida, la salida, o bueno, todo aquí los textos. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro argumento de salida. Vamos a llamarlo oTaxID, ahí está. Va a ser la dirección de salida y va a ser de tipo string. Ahí está, lo tenemos, amigos y amigas. Vamos a minimizar esto. Ahora vamos a utilizar ¿qué? A ver, un assign. Correcto. Lo que vamos a hacer es capturar y vamos a arrastrar. Ahí está, lo tenemos. Vamos a poner aquí nuestro argumento de salida. Y ahora vamos a sus propiedades para poder así expandir mejor este Valuer, este Expression Editor. Ahí está. Y este sería, amigos y amigas, la expresión que debemos de agregar. Aquí ponemos vendor.substring, entre paréntesis, todo esto que ven aquí, punto split. Y ahí está. Así que si lo tienen, tomen nota ahí, amigos y amigas. Y si quieren analizarlo bien, pues yo les aconsejo que hagan parte por parte para que vean por qué lo hacemos de esta forma. Así que muy bien, amigos y amigas, ya lo tenemos allí. Damos OK. Ahora lo que nos dice la guía es de que que acabamos de crear, este extract vendor information, debemos de arrastrarlo o colocarlo en el process y desde allí debemos crear una variable tipo string que capture justamente o que almacene este tax ID que estamos exportando de este system extract vendor information. Así que eso vamos a hacer ahora mismo, amigos y amigas. Bien, vamos a cerrar esto. Y aquí en el process, aquí abajito, lo que vamos a hacer es justamente esto. Vamos al project y vamos a nuestro system1 y aquí este system1 extract vendor vamos a arrastrarlo. Ahí está. Y como es un argumento de salida que estamos, este oTaxID, debemos de capturarlo con una variable. TaxID, ahí está. Damos OK, listo, amigos y amigas. Damos ahí, OK y continuamos.
Bien, ahora lo que nos dice es que debemos hacer un navegar hasta la página del dashboard, que vendría a ser el home específicamente, ¿no? La página principal. Y debemos de utilizar una actividad de tipo click para poder ir al dashboard, a la página principal. Y este debe ser el nombre de ese proyecto que debemos de crear. Así que solamente ponemos control C y nos vamos a nuestro UiPath. Aquí está. Vamos a crear, esto ya lo saben ustedes amigos y amigas, aquí está. Vamos a crearlo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a actividades, aquí está, vamos a Attach Browser, ahí está, vamos a indicarle, aquí está, vamos a indicarle a la pantalla, vamos a hacer una actualización muy sencilla que vendría a ser solamente esto, aquí está, esto para que sea un comodín y capture cualquier página del Acme System 1, y ahora lo que nos piden es que debemos utilizar un clic, así que arrastramos esto y vamos a dar clic aquí a Home. Ahí está, amigos y amigas. Vamos a validar su selector si es que hay algo dinámico por actualizar. No, no hay ninguno. Ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar justamente este Navigate to Dashboard. Ahí está. Arrastramos y ya lo tenemos ahí, amigos y amigas. Vamos a guardar y vamos a nuestra guía. Bien, ahora lo que menciona es que ya habiendo capturado este Tax ID, el valor, debemos de descargar los reportes mensuales. Así que para eso debemos de crear otro sequence en blanco con este nombre, aquí está, para así navegar hasta este Download Monthly Report, ahí está. Entonces vamos a hacer eso ahora mismo, amigos y amigas. Vamos aquí, vamos al System 1, vamos a Add Sequence, listo, agregamos el nombre que nos pide la guía, vamos a crear. Y aquí lo que vamos a hacer, porque no nos indica en realidad la guía, amigos y amigas, cómo debemos de entrar a esta opción. Por ejemplo, no nos dicen que debemos de dar clic, 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 sino al parecer nos deja nuestro criterio. Y como nosotros queremos hacer lo más fácil, porque eso es lo que buscamos, hacer lo más sencillo posible, no complicarnos la vida. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic aquí y vamos a ver qué diferencia hay. Si se dan cuenta, la única diferencia es que aquí se pone Reports Download. Entonces, esto ya tenemos, el UiPath Acme, y solamente vamos a añadir esta partecita de aquí. Así que vamos a copiarnos esto, y lo que haremos aquí, amigos y amigas, es utilizar el Attach Browser. Vamos a tachar esto, vamos a acá indicarlo. Ahí está, estamos indicando el Home, y ahora sí vamos a utilizar un Navigate to. Aquí está. Para eso, amigos y amigas, vamos a utilizar aquí, ahí está, de tipo string y de tipo de entrada. Y ahora lo que vamos a hacer, ojo amigos y amigas, esto no nos dice la guía, pero nosotros lo vamos a hacer por solamente hacerlo un poco más fácil de desarrollo. En vez de dar clic, solamente utilizar la URL. Así que aquí tenemos esto, vamos a poner aquí in system 1 URL más. Y aquí vamos a pegar todo esto, amigos y amigas. Vamos a eliminar esta parte de aquí que no lo necesitamos porque justamente la data que nos viene del System 1 URL es todo lo anterior. Listo, amigos y amigas, ahí está. Y vamos a arrastrar ahora este workflow, vamos a arrastrar el process y vamos a añadir justamente ese in-config que nos estaría faltando. Vamos al project, aquí está. Y vamos a Navigate Monthly Report. Aquí está. Vamos a ver acá. Y nos pide solamente la URL del System 1. Entonces ponemos config. Ahí está, amigos y amigas. Y ya no necesitaríamos dar clic, clic, clic. Aquí clic, clic. Para poder entrar al Monthly Report. Sino solamente es con la URL. Bien, lo que nos dice ahora la guía es que posiblemente estas descargas de los archivos nos causen errores porque van a estar en una carpeta, ¿no? Puede ser que vuelva a existir, puede ser que vuelva a aparecer, entonces puede haber un conflicto ahí de nombres. Por eso lo que nos indica es que debemos de, después del kill all process, allí crear unas actividades de eliminar y después de crear directorios. Así que eso vamos a hacer para limpiar y que no haya ninguna excepción. Estamos en nuestro process, vamos al main, aquí está, vamos al main. Y ahora nos vamos a inicialización y nos dice que después de, vamos a field run y después nos dice que luego de este kill all process, allí debemos de crear una actividad. Y es más, creo que nos muestra la guía cómo debe aparecer. A ver, y ahí está, amigos y amigas, así debería aparecer. Y aquí está, delete reportes, que vendría a ser eliminar la carpeta y volver a crear la carpeta. Antes de continuar con el paso que leímos, amigos y amigas, aquí también nos dice la guía que en esta actividad delete debemos de colocarle el path. Pero este path que vamos a colocarle debe estar dentro del config.
Dentro de este config, allí debemos de setear esa ruta. ¿Qué ruta? Esta es la ruta que debemos colocar ahí, amigos y amigas, el data temp. Así que cada vez que se ejecute, se va a eliminar, como lo vimos aquí con el delete, y después se va a volver a crear el directorio el directorio temp aquí en la ruta data. Así que vamos a crear esto, amigos y amigas. Aquí está. Vamos a data, ahí está. Vamos a abrir nuestro config. Aquí lo tenemos. Vamos a nuestra hoja setting y aquí vamos a agregar. La guía no nos indica qué nombre ponerle, pero vamos a poner así, path temp. Eso es lo que vamos a colocar. Ahora, ¿qué debemos colocar aquí, amigos y amigas? Esto, data temp. Ahí está. Guardamos y cerramos. Y vamos a agregar aquí nuestro sequence. Aquí está el sequence. Vamos a arrastrarlo después del killer process. Aquí vamos a colocar, como dice la guía, vamos a poner clean up. Y aquí vamos a colocar delete y vamos a la parte inferior y aquí está en system file delete. Arrastramos esto aquí, amigos y amigas. Y además debemos de crear el create folder o create directorio. Así que a este de aquí, el delete, vamos a sus propiedades. Ahí está en sus propiedades. Y en este path vamos a agregar. Aquí damos OK. Y aquí, amigos y amigas, en create folder vamos a poner lo mismo que pusimos en el delete. Vamos a poner la ruta que sería en este caso, está aquí en path-temp. Ahí está, .toString. Entonces la ruta del data temp aquí va a aparecer, amigos y amigas. Entonces se debería crear esta ruta, este folder llamado temp. Espero que les haya gustado este video, amigos y amigas. Entendería y estoy seguro que el próximo video ya estaríamos concluyendo con toda esta guía del Assignment 2. Así que prepárense, amigos y amigas. Ya tendríamos el dispatcher, ya tendríamos el performer y solamente haríamos un debug y una ejecución para ver que todo corra correctamente, amigos y amigas. Bueno, el dispatcher ya corre, ya está. Ya lo tenemos allí y solamente nos faltaría el performer. Muchas gracias por ver este video una vez más. Si les gustó, no te olvides de darle like ahí al video, de compartir los videos porque eso sí, amigos y amigas, me importa mucho y me ayuda mucho el que ustedes compartan los videos. Y si te gusta mi trabajo, si te gustan los materiales que les brindo a ustedes, que le brindo a la comunidad de Halkson, amigos y amigas, les dejo aquí en la descripción del video mi cuenta de Patreon o Patreon. Y también mando un saludo enorme a Gustavo Martínez, Gabriel Muñoz y Miguel, quienes apoyan generosamente y desprendidamente el canal. Chicos, un saludo de ustedes, muchas gracias. Y si también quieres apoyarme, recordarles que aquí dejo mi cuenta de Patreon, que se vienen muchas cosas allí en la cuenta de Patreon y muy chéveres ahí que vamos a hacer con todos los patrocinadores. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, amigos y amigas. Nos vemos en el próximo video del Assignment 2 final.